Allí se dice que un ex miembro del M-19 puede ganar en primera vuelta. Estamos hablando de un hombre de la ultra izquierda, ¿no? Pero vamos a meternos a hablar con fundamento de estas cosas, y para ello convocamos al analista político que está en estos momentos en Colombia, Miguel Ángel Fierro Pinto, quien, si nos está escuchando, lo saludamos. ¿Qué tal, Fierro Pinto? Ponce de León, desde Pilar, Buenos Aires, lo saluda. Claudio, muy buenos días y para toda su amplia y estimada audiencia. Bueno, ¿cómo está el tiempo en Colombia en estos momentos? Aquí con frío, ¿y allí? Bueno, ha sido un mes de bastantes lluvias con la bipolaridad de la meteorología colombiana, concretamente la de Bogotá. En la mañana puede llover, en la tarde puede ser algo de lluvias. Todo es incierto como el tema político que se asocia en estos momentos a Colombia. Bueno, ¿cómo están las cosas a pocas horas de la elección en Colombia? Bien, como usted lo ha dicho, Claudio, el tema pues es muy preocupante, ya que el candidato de la extrema izquierda, el exterrorista, aunque pues es muy difícil creer en los prefijos de ex muchas veces, va liderando las encuestas, ha hecho un trabajo muy sólido, muy organizado, muy fundamentado en lo que es la revolución cultural, donde se edita, se cambia, se altera la historia de hechos, personajes que han marcado la vida de toda una nación y una región, donde esas nuevas generaciones emergen como nuevo electorado, y por supuesto que con esa parcialidad de la revolución cultural marcan una tendencia importante, como ha ocurrido tal vez en otros lugares del globo, como por decirlo muy cerca a ustedes, y el país que también conozco mucho, como Chile, ¿no? Si Colombia en estos momentos en el altísimo riesgo de que gane este señor Gustavo Petro, no es porque Colombia quiera dar un paso al socialismo del siglo XXI, donde el problema lo tenemos en todas, absolutamente todas las calles de Bogotá, con una diáspora que se concentra principalmente de la migración venezolana en Colombia, donde, pues dicho sea de paso, muchos llegan a hacer empresa, a contribuir, a buscar oportunidades, pero pues ha sido un foco muy grande para tener ser muy exponencial el delito en Colombia, ¿no? Y tristemente pues hay que decir las cosas. Esa situación parece no entrar en razón a los colombianos al ver que si ocurrió eso en Venezuela, donde los venezolanos querían un cambio, pero cambiaron finalmente de país y de modelo económico, pasando del superávit, de la prosperidad, de la bonanza, a la miseria y pobreza absoluta. Parece eso no hacer eco en esas nuevas generaciones que han sido ideologizadas. Ahora, ustedes tienen... Ahí en la coalición de Gustavo Petro encarnan las más estructuras peligrosas electoralmente hablando, en cuanto a corruptos, ¿no? Caciques, varones electorales, y pues creo que el tema de Piedad Córdoba es ampliamente conocido en estos días por la región. Ese es el tipo de personajes que acompaña a Gustavo Petro. ¿Tienen sistema de doble vuelta en Colombia? Sí, en Colombia tenemos el sistema de segunda vuelta en caso de que el candidato ganador en la primera no supere el 50% de la votación más un voto. Ellos hacen un cálculo de que pueden ganar en primera vuelta, pero ninguna encuesta les da esa proyección. Además, el país está parcializado, pero la balanza sí estaría inclinada por los factores que hemos mencionado, además con un sistema electoral muy corrupto, donde está siendo auditado y contabilizado por la empresa española Indra, en la cual ha estado muy cercana a partidos de extrema izquierda en España, como Unidas Podemos, personas con las que se reunió Gustavo Petro. Es decir, Gustavo Petro se reunió con las personas que le van a auditar sus elecciones de manera clandestina y demás, y tienen un registrador al servicio. Bien, es decir, también en la Argentina, tenemos a Indra, Digo, también en la Argentina tenemos a Indra.
Exactamente, entonces podemos dimensionar en la Argentina, en la opinión pública, lo que representa Indra, donde pues es un elemento altamente peligroso para la democracia. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, con argumentos muy sustentados, ha venido denunciando esta situación, pero las autoridades colombianas, las autoridades electorales, no le han prestado mucha, Bien. como ustedes dicen en Argentina, mucha bolilla al tema. Entonces, parece que además del caudal político, que hay que reconocerlo, que ha aumentado Petro con base al tiempo, y sumando estos factores de manejo y apego al sistema electoral, pareciera que todo está consumado. Esperemos que los colombianos demos un golpe de autoridad muy fuerte en contra del socialismo del siglo XXI, en contra de lo que representan estas nuevas tendencias que siguen siendo la misma, ¿no? Es el comunismo es el mismo, llámese progresista, es la misma culebra, solamente que cambia de piel. Ahora, Fierro Pinto, juego en Colombia, porque Gustavo Petro, a diferencia de lo que ha ocurrido en Argentina, no va a soltar el poder. Una vez llegue Gustavo Petro, la verdad, hasta la misma izquierda está preocupada en Colombia, la izquierda contraria a Gustavo Petro, porque no van a ser una opción política viable electoral, porque sencillamente Petro va a tomar toda la paecha para él. Ahora, ante la hipótesis de un triunfo electoral de Petro, ¿cómo puede impactar esto en el resto de América? Vemos que la región se está reconfigurando con la reorganización de la izquierda luego de la pérdida del candidato de Lula en el Brasil. En las elecciones pasadas vemos a un Lula que por opinión es muy fuerte, pero pues ahí todavía no está decidido eso. Vemos el desastre tan enorme que se encuentra hoy Chile, después de ser el oasis de América Latina, ahora es el oasis, pero para la reinvención y la refundación de una nueva manera de ablación a las libertades o de neocomunismo. Vemos lo que está ocurriendo en el Perú, que por un sistema electoral que no se entiende y por una rivalidad o un despecho ideológico de algunos, prefirieron también dar un salto al vacío. Entonces, sumando esto, que Maduro se está haciendo nuevamente fuerte ante la laxitud de las sanciones de Estados Unidos que se han ido retirando progresivamente. Vemos a lo que es Honduras con la izquierda, que Honduras resistió muchísimo a la izquierda, pero fíjese que el ejemplo de Honduras es muy viable para entender a Colombia en estos momentos. En el 2009, de manera valiente, el pueblo hondureño le dijo no al socialismo del siglo XXI, llevando a cabo todo lo que fue la destitución y sucesión de mando constitucional, que pues la izquierda bautizó como golpe de Estado, pero quienes estuvimos ahí, pues en franca y en uso del derecho, vemos que se aplicó la Constitución y demás. El pueblo hondureño resistió cerca de 13 años al socialismo del siglo XXI, pero mientras no entraba en el poder, la izquierda seguía ideologizando, llevando a cabo todo lo que es la revolución cultural. Bueno. Algo así está ocurriendo en Colombia. En Argentina, pues en este momento pues sabemos qué gobierno está. Sabemos que es un gobierno que está llegando más o menos a la mitad de su mandato, que podría de alguna manera sincronizar con la agenda de Gustavo Petro, ya que el mapa se está colocando nuevamente de rojo, ¿no? Pero pues en Argentina pues se observa que va creciendo una oposición alternativa, una oposición sin precedentes y con mucho entusiasmo frente al gobierno actual hoy día. Bien, yo pregunto, si pierde uno, se gana otra región. ¿Qué tipo de relación o vasos comunicantes puede haber entre esta ultraizquierda colombiana, entre la izquierda peruana, la izquierda chilena y los populismos de Argentina, Bolivia y Venezuela? Totalmente sincronizada, porque todas responden al mismo origen, todas se fundamentan en la creación del Foro de Sao Paulo, llevado a cabo a través de sus distintos órganos, lo que fue la ALBA, la Coordinadora Continental Bolivariana, luego llamada Movimiento
bolivariano, todos están plenamente sincronizados. Fíjese que para la posición del presidente Boric, Gustavo Petro fue un invitado de primer nivel. El presidente Duque prefirió no asistir por hacer el tema de las elecciones legislativas en Colombia, me envió su delegado, pero la importancia que se le dio a Gustavo Petro en Chile por parte del presidente Boric fue de primer nivel. Ahora bien, la cercanía de Petro con el kirchnerismo no es un secreto. La cercanía con el populismo de Bolivia, donde pues está el presidente Arce, pero pues por supuesto que está a la sombra de Evo Morales, pero más allá de todo, el comando central de este entramado se encuentra en La Habana. Ajá. Entonces hay claramente una reconfiguración del Foro de Sao Paulo en una nueva fase, en una nueva etapa, luego de resistir al desgaste de ellos mismos, donde pues los países donde hubo la oportunidad de alternancia del poder, entiéndase Bolivia, entiéndase Brasil, incluso Argentina, ellos fueron castigados en las urnas y nuevamente al emplear factores exógenos a la gestión de sus gobiernos opositores llegan al poder nuevamente, pero ya con una agenda un poco más agresiva, la verdad, donde la destrucción de lo que ellos denominan el Estado capitalista, que no es un Estado capitalista, sino es un Estado de derecho, se va consumando para destruir y secuestrar las instituciones. Bien, donde, dos preguntas más. De alternancia no hay. Estamos dialogando con el analista político internacional Miguel Fierro Pinto. Miguel, dos preguntas más y desde ya le agradezco su gentileza, como siempre, en atendernos. La primera, ¿a cuánto está todo esto del narcotráfico? Eso es algo muy importante porque fíjese el hilo conductor que hay entre Gustavo Petro y el origen de su movimiento terrorista, el M-19, que fueron los socios de Pablo Escobar para llevar a cabo el holocausto del Palacio de Justicia en Colombia en el año 85. Hay que tener en cuenta que es muy sospechoso lo que ocurrió esta semana, donde la senadora electa Piedad Córdoba, la senadora más cercana en su momento a Hugo Chávez, la persona en Colombia más cercana a Hugo Chávez y todavía muy cercana a Nicolás Maduro, se religió con la coalición de Gustavo Petro y fue detenida en Honduras hace 2 días por portar $68,000 sin declararlos, donde dio 3 versiones distintas sobre el origen de esos recursos, donde ella misma se enredó, y eso no es muy normal, que en época electoral, a 5 días de las elecciones, un senador de la República esté teniendo como vuelo final Colombia, traiga un dinero de una dudosa procedencia que no logró justificar, pero pues tristemente en Honduras, a pesar de que pues lograron de alguna manera generar esa detención y demás, o esa retención, hay un gobierno que ya hace parte del socialismo del siglo XXI, la esposa de Zelaya. Ambos estuvieron en el evento de lanzamiento de la campaña de Piedad Córdoba y Gustavo Petro acá en Colombia, especialmente el señor Manuel Zelaya, y pues efectivamente esta dudosa procedencia de dineros es muy preocupante. Con Petro está todo las estructuras políticas y criminales en su propia campaña, están los gamonales, los políticos que tienen la reputación más subvalorada con base a sus actuaciones de corrupción, pero no ha pasado absolutamente nada. Y este evento de Piedad Córdoba, donde su hermano ha sido solicitado en extradición por narcotráfico por parte del gobierno de los Estados Unidos, y es Piedad Córdoba una de las personas más influyentes de la campaña de Gustavo Petro. Bien, por último, entonces, acá hay un desgaste electoral donde Petro ha avanzado en la ideologización de la revolución cultural, un desgaste con el gobierno actual que le tocó el desgaste de la pandemia, y el tema narcotráfico que sin lugar a dudas está jugando a favor de Gustavo Petro. Por último, ¿qué se sabe o qué dice, entiende usted, que piensan la administración Biden desde la Casa Blanca sobre todo este contexto, ¿no? Con respecto a las elecciones, ellos han mostrado ser muy neutrales, que manifiestan en la diplomacia que Colombia es su principal aliado en la región y que se respetará la democracia,
Y la verdad, en este contexto de la Casa Blanca, donde se están acercando a Maduro por un tema de conveniencia y demás, demuestra que Estados Unidos no tiene amigos, sino tiene aliados provisorios. La verdad, esa cachetada que le han hecho al gobierno en funciones de Juan Guaidó, de ellos mismos de nuevamente legitimar a Nicolás Maduro, es algo que afecta mucho ese mandato y esa cohesión que ha hecho los Estados Unidos. Con respecto al tema del narcotráfico, sí ha sido muy vehemente en solicitar al hermano de Piedad Córdoba, y Piedad Córdoba también tiene investigaciones en los Estados Unidos. Pero en el tema electoral, en decir que le preocupa que llegue Gustavo Petro, no se han mostrado, no ha habido un portavoz o algún comunicado al respecto, solamente que apoyarán las elecciones en Colombia y su curso, pero no tenemos esperanzas en los Estados Unidos sobre si Colombia llegara a caer en el socialismo del siglo XXI y se secuestraran todas las instituciones, que llegaran los Marines a salvar a Colombia. No ocurrió en Venezuela, no ha ocurrido en Ucrania, tristemente no ocurriría en Colombia. Bien. Y perdería Colombia, Estados Unidos a Colombia, que ha sido el gran aliado en los últimos 50 años, de manera cohesiva y contundente y bilateral en la región, en política exterior de los Estados Unidos en la región. Como son vecinos, le pregunto, ¿cómo está esa relación, y con esto ya lo despido, entre Bogotá y Caracas? La relación en este momento sigue siendo fría, no hay ningún acercamiento. El presidente Duque reconoce al gobierno de Juan Guaidó como legítimo, no hay ninguna relación. Algunos de la agenda presidencial de todos los candidatos han manifestado que se necesita establecer de alguna manera relaciones con Caracas, porque es necesaria la comunicación e intercambio de datos en temas de seguridad nacional, concretamente en tema de fronteras. A nosotros nos divide una línea imaginaria de frontera de más de 2.200 kilómetros, donde los pasos fronterizos tienen muchos puntos ciegos, donde no es posible controlar la inmigración ilegal y mucho menos el narcotráfico y crimen organizado. Eso es una necesidad que han expresado todos los candidatos presidenciales, incluyendo los opositores a Gustavo Petro. Sin embargo, nosotros nos preguntamos qué alianza y qué cooperación binacional se puede llevar a cabo con un Estado que es con un régimen que es cómplice del narcotráfico, cuando pues utiliza esta fuente de recursos para financiar a sus principales dirigentes, entiéndase el régimen de Nicolás Maduro, el cartel de los soles. Entonces no hay como mucha expectativa al respecto de los efectos inmediatos que serían derivados de abrir rápidamente la frontera y establecer relaciones con Caracas, con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces Petro dice que si gana no va a invitar a Nicolás Maduro a su posesión por una sencilla razón, porque quien organiza la transmisión de mando es el gobierno actual, pero que sí de manera inmediata al otro día restablecería relaciones con Nicolás Maduro. Entonces ahí habría una nueva alianza que hemos evitado durante estos 20 años los colombianos. Desde Bogotá estamos en diálogo con Radio Cadena 94.5 con Miguel Fierro Pinto. Miguel, gracias como siempre, un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias, Claudio, para usted y para toda su grata audiencia.